Conocí a Carlos Horacio cuando yo trabajaba en el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular que tenemos los jesuitas en la ciudad de Bogotá. En esa época estábamos muy interesados en la teología de la liberación y muy interesados en la familia, como los cristianos se comprometían en la lucha por la justicia. Y allí llegó un día Carlos Horacio y nos contó de sus preocupaciones, de su vinculación con las juventudes católicas en América Latina. Y desde un principio me impresionó por la fuerza de sus convicciones, recuerdo por la penetración de su mirada, por su decisión de que teníamos que encontrar un camino para la justicia social que fuera por fuera de la violencia, pero que fuera realmente eficaz. Posteriormente, en la primera parte de los años 80, cuando yo regresé de Europa, Carlos Horacio ya estaba mucho más aquí presente en Colombia y se vinculó mucho con nosotros en muchas conversaciones, muchas preocupaciones que teníamos en esos tiempos de lo que se llamaba el estado de seguridad que había en Colombia. De él recuerdo mucho su insistencia en que no buscáramos salidas que tuvieran vinculaciones violentas. Siempre fue un hombre convencido del Estado de Derecho. Carlos Horacio, al tiempo que era un curioso investigador en la historia y al tiempo que era un hombre de terreno que se metía en los barrios populares y que le dolía mucho el dolor del pueblo, era un hombre de leyes y estaba convencido que las soluciones tenían que ser pacíficas, tenían que ser en justicia, tenían que buscando el respeto de los derechos humanos, pero que la vida humana había que preservarla y protegerla por encima de todo. Fue en ese contexto en que a Carlos Horacio le cogió ese episodio impresionante de la toma del Palacio de Justicia, él trabajando como abogado para defender los derechos humanos de la gente y de pronto sorprendido dentro de un remolino que él nunca se imaginó, en que pues la guerrilla tomó el palacio, el ejército lo tomó a su vez y finalmente él fue una de las víctimas más notables del Palacio de Justicia. Me impresionó mucho verlo unido a Ana María y la forma como ellos se complementaron y se enriquecieron mutuamente, la forma como gracias a eso tuvieron una visión continental y se vincularon con todos los movimientos que en el mundo desde esa época, ya con una perspectiva de globalización, luchaban por la paz y luchaban y tenían sobre todo una perspectiva de mucha juventud, de todo esto que hoy en día hablamos, ¿verdad? De equidad de género. Por eso no me extraña que toda su familia hubiera sido de hijas, de mujeres, cada una de una fortaleza impresionante. Yo creo, evidentemente, que lo que ocurrió en el Palacio de Justicia y la necesidad de que este proceso no quede impune y al mismo tiempo la puesta en evidencia de la locura de la guerra y que la guerra en Colombia es una guerra muy injusta, es injusta con las familias, digo yo, la guerra de la guerrilla y la guerra del Estado, es una injusticia contra el pueblo colombiano y por eso la necesidad de establecer parámetros de justicia, en primer lugar que tengan en cuenta que estamos en conflicto, pero que no dejen las cosas en impunidad. Y creo que él sigue siendo para todos nosotros un punto de referencia de la lucha generosa, sin buscar recompensas, ni prestigio, ni poder, ni dinero, sino simplemente por la grandeza del ser humano. Claro, él era un hombre de mucha fe, pero no de fe de rezos y fe de sacramentos, sino convencido que la pasión de Dios es la pasión por el ser humano, y él la vivió con una honestidad y una transparencia muy grande.